Hola, profesora. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí activo un ratito. Bien, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho Bueno, perfecto. Acá te mandan saludos de mi casa. Bueno, ustedes ya están, yo di Hola, profe, pocas buenas. clases, hola, hola, di pocas clases por Zoom porque no me gusta mucho dar clases por Zoom. Y se me dificulta porque tengo un ambiente, somos muchos en la casa y tengo una casa chiquita. Y entonces siempre para que haya silencio y todo eso se complica. Ahí estoy admitiendo a más compañeros, viene Marisa, Rosy. Con muchos de ustedes, esta es como la primera clase sincrónica porque al principio del ciclo solamente nos encontramos con el grupo A. No pudimos encontrarnos nunca con el otro grupo. Bueno, vamos a empezar, igual después comparto la grabación, estoy grabando, porque 40 minutos nomás dura cada reunión. Desactivo la cámara para que funcione mejor. Bien, primero vamos a empezar con un repaso general que ya tuvimos en clases presenciales, pero como para dejar en claro cuál es la ubicación de esta materia dentro de nuestro plan de estudios. Esta es una carrera, un profesorado en educación secundaria en lengua y literatura. La carrera o el diseño curricular se organiza en 3 campos de formación, ¿sí? El campo de la formación general, donde tienen estas materias pedagógicas o de cultura general, como por ejemplo historia de la educación, didáctica general, que son esas materias que a ustedes les brindan las herramientas para ir desarrollando distintos aspectos de su identidad como docentes. Y también favorecer la trayectoria educativa, crecer como estudiantes, particularmente del nivel superior y de la carrera docente. Eso en el campo de la formación general. Después tenemos el campo de la formación específica, donde apuntamos, sin descuidar las otras capacidades, apuntamos específicamente a desarrollar la capacidad del dominio de los saberes a enseñar. Y como es un título dedicado a 2 disciplinas interrelacionadas, que son la lengua y la literatura, dentro de este campo de la formación específica tenemos el trayecto de lingüística, donde tienen lingüística general, gramática, lingüística textual, todas las que tienen que ver con el estudio de la lingüística y sus diferentes ramas o subdisciplinas. Y dentro del trayecto de literatura, comenzando ya con teoría y análisis literario, no sé si ahora se llama teoría literaria, se van desarrollando todas las literaturas.
En el diseño, bueno, y por último el campo de la formación práctica, que teóricamente es un eje vertebrador, en donde se tienen que poner en relación todos los saberes de la formación general, todos los saberes de la formación específica para entrenarse ustedes en el trabajo o en la intervención en los escenarios concretos educativos, ¿sí? En la práctica 1 se van relacionando, bueno, ustedes tuvieron una trayectoria toda virtual, entonces por ahí en la práctica 1 no pudieron tener ese acercamiento a las instituciones que están puestas en relación con la institución educativa y hacer trabajo de campo, como ir y conocer la escuela, conocer el barrio, conocer otras instituciones que trabajan con la escuela en beneficio de los estudiantes de la educación secundaria, que eso sería la práctica 1. Y ahora en la práctica 2, que están trabajando desde los contenidos teóricos y otras propuestas seguramente, pero tampoco pudieron acercarse con un trabajo de campo, con entrevistas, con observaciones institucionales, ¿sí? Y ojalá Dios quiera el año que viene puedan recuperar toda esta parte y ya también ingresar al contacto directo con las aulas. Seguramente van a ingresar a las aulas, van a observar, van a entrevistar a profesores, van a observar clases de lengua, clases de literatura y alguna que otra experiencia de clase o de microclase en el instituto van a tener. Y después se reencuentran conmigo en la práctica de cuarto, donde ya tienen toda la parte de ayudantías, prácticas iniciales y las residencias. Ojalá que la pandemia se termine y podamos volver a la normalidad, ¿no? Nueva normalidad, le dicen ahora. Bueno, en este trayecto de literatura, ustedes en primer año, habíamos conversado con el grupo que sí nos pudimos encontrar a principio de año, cimientan toda la formación en las competencias literarias. El objetivo es que en todo este trayecto de literatura ustedes puedan configurar una concepción de lo que es literatura desde los marcos a los que adherimos nosotros como institución formativa, y desde los marcos normativos o de la política educativa de nuestra provincia también, ¿sí? Porque es clave la forma de entender qué es la literatura primero. Hay muchas maneras de concebir qué es la literatura. Y desde la posición que uno adopte como docente al respecto, es que uno va a enseñar o se va a proponer distintos objetivos educativos o va a plantearse propósitos para el trabajo docente según esa concepción de literatura. Así también, como pasa en otras concepciones también muy importantes que cada uno debe construir y reconstruir constantemente, como qué es la educación, en qué consiste la labor docente, cómo se enseña, cómo se aprende, qué es la escuela, a qué le podemos llamar aula y cuáles son todos los factores que condicionan estos procesos de enseñanza y aprendizaje que configuran toda nuestro quehacer durante toda nuestra carrera, ¿sí? Pero eso es muy importante. Y nosotros hablábamos, ¿no es cierto? La primera palabra que desde nuestra concepción tenemos que mencionar, no corre, no les corre, ¿verdad? No, profe, no se ve. Ahí está. La primera palabra que nosotros podemos mencionar a la hora de hablar de literatura es arte. Para eso también tenemos que comprender qué es el arte. Ahí admito más personas. El arte es una manifestación de la cultura humana. Nosotros, como seres humanos, construimos cultura. Y en la cultura están los hábitos, las costumbres, las religiones, los sistemas políticos, los sistemas familiares, hasta la vestimenta.
todo tiene que ver con la cultura, la forma de vivir y la forma de percibirse de los seres humanos. Y dentro de todas estas esferas culturales encontramos también al arte, que son esas manifestaciones del ser humano que son manifestaciones estéticas. Me corre el... que son manifestaciones estéticas, le decía. Y algunos a veces no tenemos muy en claro qué es la estética. Vamos a probar si sin presentación completa. Ahí pueden ver así. ¿Pueden Sí, ver su profe. pantalla ahí? Le voy a ir corriendo con el cursor profe. nomás para que haya menos problemas. Les decía que el arte, que es una expresión estética, por eso incluyo ahí palabras como arte, manifestación cultural, expresión estética, porque el arte es una manifestación cultural al igual que, por ejemplo, la religión o las tradiciones, pero es una manifestación estética. Y casi siempre nosotros relacionamos esto de la estética con la belleza. Y algunos vinculan más esta belleza con lo superficial, lo que a los ojos nos parece lindo, o el cuidado estético del cuerpo, etcétera, o la belleza corporal o belleza visual. Pero la estética va mucho más allá de eso, y tiene que ver con el contacto con las percepciones del ser humano. Cuando el contacto con alguna manifestación te produce algún tipo de emoción, sensación, sentimiento, cuando se agudizan tus percepciones y te permite gustar de eso, disfrutar de ese contacto. Eso es lo que busca todo artista con su producción, que su destinatario se vea interpelado en sus percepciones, en sus emociones, en sus sentimientos, y le guste esa experiencia. Por eso nosotros vamos a decir, por ejemplo, una escena de horror en una película, nosotros no podemos decir, ay, qué lindo, cómo le mató, ay, qué lindo, en términos de belleza estética superficial. Pero sin embargo disfrutamos de esa película porque a lo mejor nos gusta la trama, los efectos especiales, cómo los efectos de realidad que logra con esa película, y lo mismo pasa cuando leemos. Y ahí está el disfrute y el efecto estético. Cuando algo nos pasa y eso nos produce un placer que después queremos seguir experimentando, y allí generamos un hábito que creciendo en distintas capacidades y competencias, podemos transformar ese placer en un goce más capacitado, en un goce estético. Y eso es lo que pasa con la literatura y con todas las artes, ¿sí? Y decimos que es un tipo especial de discurso, el arte, porque la literatura, porque la obra de arte en la literatura es un discurso, es un texto. A diferencia, por ejemplo, de la escultura, que supongan una estatua, es la obra de arte, y utiliza distintos materiales el escultor, que puede ser yeso, madera, formas, relieves, texturas. ¿Sí? Un artista literario utiliza palabras, diferentes combinaciones, efectos sonoros con esas palabras, y logra un tipo especial de discurso. Nosotros en nuestra vida, que también tenemos manifestaciones culturales lingüísticas o prácticas del lenguaje, que también estudiamos dentro de la lingüística, sabemos que nosotros nos comunicamos a partir de discursos que también pueden utilizar distintos tipos de lenguaje, como visuales, corporales, kinésicos, pero en especial el lenguaje más utilizado por los que tenemos la posibilidad en cualquier comunidad social es la lengua. La lengua es nuestro lenguaje por excelencia para comunicar, ¿sí? Y
Esos mensajes que comunicamos con la lengua son discursos, textos puestos en funcionamiento en situaciones concretas, ¿sí? Y la literatura, o la obra literaria, es un tipo especial de discurso, ¿sí? Son textos las obras literarias. También cumplen con estas características de ser una unidad de comunicación, tienen la característica de tener una determinada coherencia, una determinada cohesión, también tienen la característica de tener una intencionalidad, también tienen la característica de utilizar distintos elementos del sistema de la lengua, así como todos los distintos tipos de discursos lingüísticos. Pero tiene dos características que lo diferencian totalmente de otros tipos de discurso, que son el carácter ficcional y la función estética, que es de la que le estaba hablando, esa búsqueda de un impacto en las percepciones para que al otro le guste, ¿sí? Y el carácter ficcional, que significa que la literatura no es ni verdad ni mentira, sino que es ficción. Esa ficción que puede ser verosímil o también puede ser fantástica, ¿sí? Verosímil significa que puede querer imitar a la realidad y por eso se parece a la verdad. Verosímil, similar a la verdad. O también puede ser fantástico e incluir hechos sobrenaturales y que son poco creíbles o que difícilmente sí puedan suceder en la realidad. O sea que los textos, la obra literaria en la literatura es un texto que se diferencia de cualquier otro tipo de texto por dos rasgos esenciales que son la función estética, que tiene que ver con este impacto en las percepciones para que el destinatario disfrute, y el carácter ficcional. Esto significa que la literatura siempre es ficción, por más inspirada en la realidad que sea una obra, ¿sí? Siempre es producto de la imaginación de un autor, aunque se inspire en un hecho real. Bien. Vayan anotando si aparecen dudas, así me preguntan. Bueno, el carácter ficcional acá ya había agregado, les cuento que este mismo PowerPoint usé y grabé toda una clase utilizando estas diapositivas y se grabó sin sonido y bueno, por eso ahora estamos utilizando. Bueno, en esta diapositiva explico todo lo que les estaba diciendo recién. El carácter ficcional significa que nos remite a un mundo imaginario, ficticio, invención, recreación del autor, y eso no significa que todas las situaciones que nos plantean los textos literarios estén alejados de la realidad, por más sobrenatural o fantástica que sea una situación o una escena presentada en un texto literario, siempre tiene algún tipo de ligazón con la realidad porque algo nos quiere decir. Algo nos quiere decir o en algo nos quiere hacer reflexionar o de algo nos quiere hacer escapar en relación con la realidad. Y el modo de escribir, el estilo, etcétera, siempre está ligado a un contexto sociohistórico porque el escritor, el artista literario, es producto de su tiempo, siempre. Bueno, y después agrego información acerca de dónde proviene el término ficción, que eso lo tienen todo en el cuadernillo. También algunos hablan sobre la literatura como extensión de la memoria y la imaginación. Y elegí para eso una cita de Jorge Luis Borges, que es uno de los autores más importantes de nuestra literatura argentina. Él dice, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro, refiriéndose a la literatura, ¿no? Los demás son extensiones de su cuerpo.
El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. El arado, la espada, son extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Fíjense que, por ejemplo, unos lentes amplían las posibilidades visuales, ¿no es cierto? Por eso es una prótesis. El libro, la literatura, piensa Borges, que amplía nuestra capacidad de memoria y amplía nuestra capacidad de imaginar. Así percibe la literatura este autor. ¿Qué más podemos decir de la literatura? Que la literatura es una intérprete de la realidad, es la manifestación de una cosmovisión. Por más que la obra literaria no sea, por ejemplo, como esta literatura que ustedes leyeron, es que somos muy pobres, o que no esté relacionada con algún conflicto social de la época en que el escritor imaginó ese texto, sí o sí siempre manifiesta una cosmovisión, una manera de ver el mundo por parte de su autor. Porque el autor es una persona de carne y hueso que vive, que sienta, que siente, que piensa, y que ve la vida de una determinada manera, entiende la literatura de una determinada manera, y le da una función a su texto que está anclada en su subjetividad. Así crea que el arte sirve para escaparse, o que el arte es un arte por el arte, o que sirve como para denunciar una realidad, suponga. O sea que siempre en la literatura vamos a encontrar el modo de ver el mundo de sus autores. Bien. Recepción e interpretación de la obra literaria. También, o sea, si nosotros tenemos que pensar en los textos, que decimos que también la literatura es un discurso y se produce un proceso comunicativo entre lector, autor y su tiempo, la recepción de la obra también tiene mucha importancia. Antes no se consideraba, desde otras teorías, el lector no importaba, digamos, en esta manifestación estética, pero ahora sí, el lector cobra un lugar protagónico porque a la hora de leer pone en juego todas sus experiencias, sus vivencias, también su propia cosmovisión, para reponer o para construir el sentido que le da a esa obra literaria. Por eso se considera que hay tantas interpretaciones o maneras de recepcionar un texto literario como lectores haya. ¿Sí? Y esto también, algunos van más allá y hacen válida esta idea para todo tipo de texto también. Bueno, después acá habían encontrado otras citas sobre el gusto artístico, la estética de la literatura. Dice, nadie considera imposible la búsqueda de placer estético en los productos más inesperados, pues la historia de las corrientes artísticas es elocuente y categórica a este respecto. ¿Y por qué elegí esta cita? Porque a veces algunos consideran que la letra ustedes saben que las letras de las canciones también son literatura, los poemas de las canciones. O sea, ahí la canción es un arte combinado entre literatura y música. Y algunos consideran, por ejemplo, que el chamamé no puede ser literatura. Este mismo debate se genera en otras artes. Vieron que ahora también se considera una obra literaria. Nosotros, si vemos un montón de manchones de pintura en un lienzo, puede ser que no
no nos produzca ningún efecto estético porque no somos el público destinatario de esa obra. Pero que no nos sorprenda que determinado público experimente de manera estética su contacto con determinado tipo de producto. Por ejemplo, la cumbia villera, que son manifestaciones culturales también y que nosotros podemos considerar, no, esto no es estético, pero otro tipo de público sí. Entonces, siempre hay que ser prudente a la hora de evaluar la calidad literaria de un texto. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, así como pensamos, ¿no es cierto?, en la definición de literatura, o la concepción de literatura a la que vamos a adherir, también a lo que entendemos por la función de la literatura en la sociedad. Algunos, estética quise escribir ahí, algunos solamente consideran que tiene esta función estética por transmitir belleza, provocar un tipo de experiencia sensorial. Algunos consideran que además de esta función estética, la literatura puede tener una función social porque puede atestiguar los conflictos o la realidad que está viviendo en un determinado tiempo y lugar la sociedad. También otros consideran que la literatura puede tener una función cultural, moralizante, porque transmite valores, porque va nutriendo el patrimonio de un grupo cultural, etc. Bueno, también función musical, como estuvimos trabajando con el modernismo. Otros también les dan a la literatura una función afectiva, una manera de, dice la directora siempre, la profe Mabel siempre nos decía, que la literatura alfabetiza nuestras percepciones, así como con los otros tipos de textos podemos, por ejemplo, aprender a leer mejor las argumentaciones y alfabetizar nuestro cerebro en ese sentido. Dice de la literatura la profe Mabel que la literatura tiene esta función afectiva porque alfabetiza, entrena, enriquece nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de ponernos en el lugar de los otros, de nuestras maneras de sentir compasión, nuestra manera de sentir empatía, a partir de las distintas situaciones que podemos experimentar con la lectura de un texto literario. Nos quedan 10 minutos, me avisó, pero vamos a hacer otra después de esta. Bueno, también puede tener una función simbólica, porque puede representar una obra literaria funcionar como signo, un personaje ser un símbolo de determinados arquetipos sociales, etc. Bueno, y así también le podemos dar una función evasiva, y para alejarnos un poco de nuestros problemas. Algunos le dan también una función catártica, digamos como para descargarse de la realidad que están viviendo, y otros también le dan una función de compromiso y utilizan a veces su obra como propuesta política, ensayo político, así como hizo en la literatura argentina, tenemos el ejemplo de Sarmiento, Esteban Echeverría, y también en la literatura latinoamericana tenemos estos periodos como los periodos de la vanguardia o de la nueva narrativa, nueva novela, donde los escritores se comprometen con el pueblo denunciando las injusticias, etcétera, a partir de las situaciones que ficcionalizan en sus novelas o cuentos, o también en la poesía, como en el caso de José Asunción Silva, u otros de la poesía de vanguardia o del último momento del modernismo. Algunos términos específicos que ustedes tienen que tener en claro para estudiar literatura, diferenciar lo que es corpus literario de canon literario, por ejemplo. Un corpus literario es simplemente una selección de títulos, y el canon literario sí sigue determinados criterios
para agrupar determinadas obras literarias. Por ejemplo, el canon de la literatura clásica, el canon personal que uno elige según sus gustos, esas obras literarias que más te gustaron o que más te provocaron algo. El canon escolar para el ciclo básico, supongan, ¿sí? Una selección de obras feministas, por ejemplo. O sea, podemos tener determinados criterios para elaborar un canon literario. Esto va a ser muy importante que ustedes exploren y reflexionen en este año y sobre todo también para el año que viene y cuando empiecen a cursar las didácticas. También es importante conocer el término de generación literaria, que se refiere a un grupo de escritores que nacen en una misma época, en un mismo lugar, en un mismo país, supongan, y comparten estilos o concepciones, maneras de escribir, géneros literarios que más explotan, etc. A eso se le denomina generación literaria. Tenemos el ejemplo en literatura española, por ejemplo, la generación del 37, etc. ¿Sí? A eso se les llama generación literaria. Y por otro lado tenemos el concepto de movimiento literario, época o corriente. Algunos diferencian esto de movimiento y corriente, pero nosotros podemos utilizar esto como sinónimo, ¿sí? Y los movimientos o corrientes literarias o época literaria o periodo literario le podemos considerar a lapsos de tiempo en los que ocurrieron determinadas cuestiones políticas, económicas, sociales, que hicieron que las personas piensen de una determinada manera, y esto también afecta a los grupos de artistas que viven en ese tiempo, y se generan distintas maneras particulares de producir literatura. Y así tenemos, por ejemplo, la época medieval, el Renacimiento, el Barroco, etcétera. Cada uno son épocas literarias o movimientos o corrientes literarias, cada uno con sus determinados estilos, figuras literarias más utilizadas, géneros literarios más escritos, tipos de publicaciones más realizadas, etcétera, que caracterizan a ese periodo. Bueno, muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Porque se va a terminar el tiempo en 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les parece claro? ¿Les parece útil estas aclaraciones antes de hacer un repaso por los distintos trabajos prácticos? ¿No? ¿No hay ninguna consulta? ¿Tienen energía para seguir? ¿Una reunión más? ¿Andan por ahí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que hasta ahí quieran repasar? No quiero que se corte de golpe, por eso detuve ahí, entonces retomo en otra reunión. Bueno, bien, entonces, hasta acá repasamos la ubicación de la literatura latinoamericana en el plan de estudios, formando parte del trayecto de literatura del campo de la formación específica, en íntima relación con el campo de la práctica, ¿sí? Porque son los saberes que ustedes van a ir a enseñar. Obviamente que no aprendemos en el instituto de la misma manera que ustedes van a enseñar en la escuela secundaria, pero necesitan desarrollar cierta experticia en cuanto a la literatura porque es lo que van a enseñar. Y para poder hacer esta adecuación o otras versiones del conocimiento para poder enseñar en los distintos años del nivel secundario, tienen que tener un conocimiento más amplio, ¿sí? Y esto no es como para recordar siempre de memoria estos conceptos, porque uno tiene al alcance de un clic toda la información.
toda la información acerca de la biografía de los autores, los periodos literarios. Tenemos al alcance de un clic la información. Sino que hacemos todos estos trabajos, a mí me interesan estos planes de trabajo que les acerqué a través del aula virtual o del cuadernillo anual, me interesan porque ustedes al resolver esas consignas van teniendo experiencias de situaciones situaciones problema, ¿sí? O situaciones desafiantes con la lectura y la construcción de sentido a partir de una obra. Después la información uno la va, o sea, no nos sirve que ustedes memoricen todas las características de un movimiento si no van entrenando capacidades que les permita a ustedes construir su concepción de literatura, para qué sirve la literatura, a qué nos ayuda la literatura, por qué es importante que la literatura esté incluida en el plan de estudios de la escuela secundaria, porque por más que no sean muy enamorados de la literatura, como yo que no era muy enamorada de la literatura cuando empecé la carrera, quizás recién en los primeros años de trabajo me convencí más, lo que es bueno es que ustedes construyan cada uno el valor de todas las literaturas, de la literatura en general, y en nuestro caso, de la literatura latinoamericana en particular, como importantes y que por eso está incluida en el sistema educativo para ser enseñada. ¿Sí? Por eso todos estos conceptos. Por eso retomo estas cuestiones que son muy importantes. Y después vamos a hacer un repaso por el recorrido que fuimos haciendo en cada trabajo, para que ustedes comprendan cuál era el interés principal en cada uno. ¿Está? Bueno, finalizo esta y hago la otra reunión. En poquitos minutos. Bueno, profe. Cualquier pregunta, o sea, yo ahora inicio la otra reunión, hago la exposición y ustedes vayan anotando por si quieren preguntar, y así en los últimos 5 minutos les doy la pregunta. Finalizo esta.